Vamos a seguir adelante con lo que es la próxima audiencia pública que tenemos agendada para el día de hoy, que es la Fundación Idea País, así que le pedimos que puedan ocupar lugar en la testera para efecto de iniciar con la audiencia pública, respecto a la cual tendrán 10 minutos para poder exponer. Estamos muy contentos de que nos hayan invitado a exponer nuestra propuesta a la convención. Hoy día me gustaría hablar sobre la responsabilidad que le cabe al Estado en la administración de justicia y cómo esta responsabilidad puede hacerse efectiva a través de distintos procedimientos. Por responsabilidad se entiende generalmente la obligación que tiene un determinado sujeto de reparar o de indemnizar a aquel que le ha causado un daño fruto de un incumplimiento. En otras palabras, la responsabilidad es un deber jurídico de reparar los daños o perjuicios que se producen con ocasión del incumplimiento de una obligación. En este sentido, encontramos dos tipos de responsabilidad: la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los particulares. En esta ocasión, como ya lo he dicho, nos interesa referirnos solamente a la responsabilidad que le cabe al Estado en la administración de la justicia. La responsabilidad del Estado consiste en la obligación que tiene el ente estatal de responder por los daños causados. En nuestro ordenamiento, esto se encuentra consagrado, este tipo de responsabilidad se encuentra consagrada principalmente, aunque no exclusivamente, en los artículos 6, 7, 38 de la Constitución Política de la República y también en el artículo 42 de la Ley de Bases de la Administración del Estado, que es la ley número 18.575. Dentro de todos los tipos de responsabilidad del Estado, encontramos la responsabilidad denominada responsabilidad del Estado juez. Esta responsabilidad procede cuando el juez incurre en un error grave que se puede dar dentro del proceso o en el momento que dicta sentencia, provocando perjuicios tanto patrimoniales como en honor del afectado. Fruto de lo anterior, es necesario que este perjuicio que se produce sea reparado por el Estado. El artículo 19, número 7, letra I de nuestra Constitución vigente, contempla la llamada acción de indemnización por error judicial, la cual, como lo dice su propio nombre, tiene por objeto indemnizar a las personas que han sido afectadas en un proceso judicial de materia penal. En otras palabras, reconoce literal la responsabilidad del Estado juez. En nuestro ordenamiento, esto ya se encontraba. Este derecho, esta acción de indemnización reclamando la responsabilidad del Estado juez, se encontraba ya en la Constitución de 1925, en el artículo 20. No obstante, la norma vigente en la actualidad adolece de problemas importantes. En específico, queremos señalar brevemente dos. El primero es que radica en las altas exigencias que se deben cumplir para que proceda la indemnización por error judicial, es el primer problema, y el segundo es que esto solo tiene aplicabilidad para el ámbito penal, dejando fuera el ámbito civil. Por ejemplo, estos son los dos problemas que comentaremos muy brevemente. El primer problema, entonces, son los altos requisitos para que proceda la indemnización por error judicial. Estos requisitos actualmente son tres. Uno, sometido que la persona que va a reclamar la indemnización por responsabilidad del Estado juez haya sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia. Dos, sobreseído definitivamente o que se haya dictado sentencia absolutoria en su favor. Y tres, que la Corte Suprema declare que dichas resoluciones son injustificadamente erróneas o arbitrarias. El primer requisito de los que acabo de señalar para que proceda esta indemnización constituye uno de los mayores obstáculos a que dicha acción pueda satisfacer su ideal. La razón de aquello es que sometido a proceso dice relación con una resolución que se consagraba en el antiguo Código de Procedimiento Penal, que era conocida como la encargatoria de reo. Esto ya no existe. Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el año 2000, esta institución, la encargatoria de reo, desapareció, ya que atentaba contra el principio de inocencia. Entonces, quedamos con un requisito que no se puede aplicar hoy. Luego, la pregunta que hay que hacerse es, en base a la normativa vigente, ¿qué debe entenderse por sometido a proceso? El fundamento del derecho consagrado en el literal I del artículo 19, numeral 7 de la Constitución, es proteger la libertad personal.
La exigencia de una resolución que haya sometido a proceso al reclamante debe ser interpretada hoy día en términos amplios, como una resolución que en los hechos puede implicar las mismas consecuencias nocivas para la libertad que suponía la encargatoria de reo, la antigua encargatoria de reo, que son básicamente la imposición de medidas cautelares, dentro de las cuales la más gravosa sabemos que es la prisión preventiva. Es el primer requisito. Otro requisito que hoy día no tiene, o es muy exigente para que proceda esta acción, es la indemnización, es lo que está consagrado también en el número 7, literal I, del artículo 19 de la Constitución, que dice: por resolución que la Corte Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria. De esta frase se desprende que es necesaria una resolución de la Corte Suprema que declare que el actuar del juez ha sido injustificadamente erróneo o, en otro caso, que éste haya sido arbitrario. Dicha expresión, según la doctrina mayoritaria, ha sido el mayor obstáculo para que la acción que estamos comentando tenga eficacia práctica y se repare el daño a los afectados. Sin perjuicio de la discusión acerca de qué debe entenderse por error o por arbitrariedad, el mayor problema ha venido por parte de la Corte Suprema, que ha interpretado esta disposición de tal manera que ha establecido como exigencia para proceder a ella que los requisitos injustificadamente erróneo y arbitrario deben darse copulativamente, es decir, de manera simultánea. Así, entonces, la disposición que estamos comentando debe entenderse de la siguiente manera: erróneo y arbitrario, cuando deberían ser dos requisitos excluyentes, o si se cumple uno debería satisfacerse el requisito que estamos hablando. Por tanto, la nueva regulación que aborde la responsabilidad del Estado juez, actualmente consagrada en el 19.7, letra I, debería reemplazar lo del sometido a proceso, lo que hablábamos antes, por medidas cautelares personales. Esa es la primera modificación. Y además, la nueva Constitución debería explicitar que el error y la arbitrariedad de los jueces no son requisitos copulativos para que proceda esta indemnización. Y además, se deberían, en la nueva Constitución, ofrecer criterios que no hagan imposible su aplicación, como hoy día, y que orienten a la Corte Suprema a la hora de resolver si acaso hubo error o arbitrariedad. Este es el primer problema respecto de los exigentes requisitos que se establecen hoy día en la Constitución para que proceda esta acción. El segundo problema tiene que ver con que esta acción, esta indemnización está contemplada solamente para el ámbito penal, y nosotros creemos que es prudente extenderla también respecto del ámbito civil. Como se dijo, la regulación del error judicial en materia distinta de la penal no existe en nuestro ordenamiento jurídico, con independencia de las posiciones sobre la posibilidad de aplicarlo que tenga la doctrina o recurrir a la responsabilidad civil extracontractual, pero que hoy día no exista una norma en la Constitución que haga aplicable directamente esta indemnización al ámbito civil nos parece altamente cuestionable. Una razón viene dada por el hecho de que, como hemos mencionado, la responsabilidad del Estado juez se engloba, digamos, es una parte de la responsabilidad del Estado. Se busca con esto hacer ver que los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial, son parte del Estado. Entender, por tanto, que la responsabilidad por error judicial solo es aplicable a determinada materia, en este caso la penal, nos llevaría al absurdo de poder decir que en determinados órganos jurisdiccionales, los no penales, no forman parte del Estado y pueden gozar de irresponsabilidad. Otra razón, la última, es el evidente hecho de que la actividad jurisdiccional puede efectivamente producir daños y perjuicios, no solo en materia penal, en general también en cualquier otra materia. Esto porque no solo la severidad de las penas se ha racionalizado, como derogando la pena de muerte y las penas corporales, sino que las secuelas de una sentencia civil errónea, a quien le puede caer duda de que pueden ser muy ruinosas para un individuo. Piénsese, por ejemplo, en un juicio de cobro en el que se interpuso una medida cautelar de retención de bienes, entre los que se encontraba alguno específico necesario para el ejercicio de una profesión o de un oficio. Posteriormente, ya habiendo producido sus efectos, esta sentencia es apelada y revocada. Pero el perjuicio por la imposibilidad de utilizar este bien necesario para el trabajo, el perjuicio que se produjo por el tiempo que estuvo retenido, es claramente un daño en materia civil que merece ser indemnizado por parte del Estado, pues acá estamos ante un caso de un perjuicio específico.
Por tanto, para finalizar, la nueva regulación que consagre la responsabilidad del Estado juez debería abrirse a considerar primero otros ámbitos distintos al penal, para que no quede ningún aspecto de la administración gozando de un régimen de irresponsabilidad como si fuera una inmunidad, y además los requisitos deberían morigerarse, deberían atenuarse, para que esta acción, que hoy día casi no tiene aplicabilidad práctica, pueda tener aplicación en lo sucesivo. Muchas gracias. Se abre el espacio para poder realizar preguntas. Hay una palabra solicitada del convencional Celedón. Tiene la palabra convencional. La convencional Bárbara Rebolledo también. Tiene la palabra convencional Celedón y luego la convencional Bárbara Rebolledo. Muchas gracias. Dos cosas. Uno, habla usted del Estado juez, con estas normas restrictivas que puso la Constitución del 80 en el artículo 19, numeral 7, letra I. Pero esta restricción también está en la ley orgánica del Ministerio Público. Que, si bien forma parte fundamental del proceso penal, no podríamos decir que es Estado juez. ¿No le parece quizás más sencillo recurrir a la norma del artículo 10 de la Convención Americana, que no califica el error judicial de arbitrario o injustificadamente erróneo? Hay error judicial y eso es suficiente para que se pueda y se deba reparar los perjuicios causados a la víctima. Esa es una afirmación y a modo de pregunta. Convencional Bárbara Rebolledo, tiene la palabra. Muchas gracias por toda la explicación que nos ha dado acá. Y yo tengo una pregunta específicamente hoy día con el procedimiento que existe actualmente por parte de, para hacer velar, digamos, ¿no?, la responsabilidad hoy día de este Estado juez. Bueno. Previo a responderle, recordamos que tiene 2 minutos para poder realizar respuesta de ambas preguntas. Ya. Primero, la respuesta de la convencional Bárbara Rebolledo son dos partes. La primera etapa es la etapa de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema lo que debe hacer es declarar que hubo error o arbitrariedad en el fallo, luego de que este obviamente fue revocado o se absolvió. Y luego de eso, esa es la primera etapa. La Corte Suprema declara que hubo arbitrariedad o error. Y la segunda etapa tiene relación con los tribunales civiles, donde los tribunales civiles van a ser los que determinen el monto específico de la indemnización. Esas son las dos etapas de este procedimiento actualmente, y nosotros creemos que en el procedimiento actual no hay mayor problema. El problema es la regulación de fondo que está en la Constitución. Y respecto a lo que decía el convencional Celedón, efectivamente, el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público actualmente contempla la responsabilidad del Ministerio Público por este tipo de actuaciones. Sin embargo, el primer problema, obviamente, es que se restringe solamente la actividad de un órgano determinado de la Administración o un órgano autónomo del Poder Ejecutivo, como lo es el Ministerio Público, y eso significa, digamos, que se entiende que el único responsable ante este tipo de errores o arbitrariedades, en fin, es el Ministerio Público, y no se extiende, y el Estado entonces puede, digamos, en términos más coloquiales, lavarse las manos y despacharle toda la responsabilidad al Ministerio Público de acuerdo al artículo 5 de su ley orgánica. Eso por una parte. Y segundo, uno de los grandes problemas que ha tenido esta regulación es que efectivamente, como dice el convencional, esto es una cuestión que está regulada en tratados internacionales, y ante la imposibilidad o los altos requisitos impuestos hoy día en la Constitución, cuando una víctima ha sido objeto o digamos, quiere reclamar esta indemnización por error judicial, se ve obligada prácticamente a recurrir a instancias internacionales para hacer valer su derecho. Y eso es lo que nosotros queremos evitar y que quede consagrado explícitamente en la Constitución. Puede ser en los términos en que señala el derecho internacional. Nosotros estamos muy abiertos o creemos que eso es muy prudente, pero sí o sí debería haber, digamos, alguna
alguna manera de que esto se haga explícito en la Constitución vigente para que pueda ser atendido por los tribunales nacionales, en vez que haya que salir a los tribunales internacionales. Eso. Muchas gracias.